Bendecido día, hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Me presento, mi nombre es Isabel Vargas. Yo me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración, en la REA 98, Monte Grande, Partido Esteban Echeverría, Buenos Aires. Y bueno, al igual que mis hermanos que comparten palabra, ¿no?, durante la mañana y durante la tarde, tarde-noche, bueno, yo también traje una palabra para compartir con ustedes, una palabra que fue y es de bendición para mi vida, como toda palabra de Dios es de bendición para nuestra vida, ¿no? Y bueno, yo comparto esta palabra y la leo en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Buen y Santo Espíritu. Esta palabra está en Hebreos 12, es una palabra conocida, la hemos escuchado ya, pero bueno, siempre el Señor trae algo nuevo, ¿no? Siempre, ¿no? La palabra, dice la Biblia que la palabra es espíritu y es vida, ¿no? Y bueno, y siempre viene, nos trae algo nuevo para nuestra vida espiritual, ¿no? Y bueno, está bajo el título de Puestos los ojos en Jesús. Entonces, Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3 inclusive, y dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Bueno, estos días pasados y hasta hoy, ¿no? El Señor me venía trayendo a la mente esta palabra de distintas maneras, ¿no? Porque el Señor tiene eso, ¿no?, que la trae de distintas maneras, ¿no? Leyendo un libro, escuchando una prédica, pero el Señor me traía esto a la mente porque realmente dicen que la palabra es primeramente para el que la recibe, ¿no? Y debe ser que la estaba necesitando y la estoy necesitando. Yo creo que la palabra es necesaria siempre, ¿no? Es el alimento espiritual que necesitamos. Y bueno, esta palabra, acá el autor de esta carta nos presenta esta palabra en forma de una figura de un estadio romano, ¿no? Presenta la figura de un estadio romano, donde el estadio es el mundo, porque dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nos presenta la figura de un estadio romano, donde el estadio es el mundo. Y habla de una tan grande, dice, nuestro tan grande nube de testigos. Y en el capítulo 11 habla de la fe, y esos testigos, ¿no?, son los héroes de la fe, y menciona a Abraham, menciona a Moisés en el capítulo anterior, ¿no? Yo, para comentar un poquito y explicar esta figura, ¿no? Menciona a Abraham, a Moisés, menciona a José, menciona a Rahab, a Jacob, héroes de la fe, ¿no? Y bueno, acá cuando dice teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, se refiere a los héroes de la fe, ¿no?, como testigos. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y los corredores somos los cristianos, los hijos de Dios, ¿no? Entonces, esta es la figura que nos presenta el autor de esta carta, ¿no? Y para representar un poco la vida del cristiano, ¿no? Y para esto nos da tres consejos para los corredores, que serían para los hijos de Dios, ¿no?, los cristianos. Y la primera, el primer consejo dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y acá cuando dice despojémonos, despojarse es dejar por propia voluntad algo, ¿no? Yo tengo que querer dejarlo, si no, no.
no lo puedo dejar, no es despojarse. Y dice, dice, despojémonos de todo peso. Y cuando habla de todo el peso y del pecado, hoy con todo lo que estamos viviendo, a veces nos cargamos, a veces yo digo que generalmente nos cargamos con todas las cosas que pasan y hay motivos, nadie dice que no, ¿no? Uno no puede decir que no los hay. Hay muchos motivos, estamos con este virus, el COVID, estamos con esta cuarentena que ya no es cuarentena, es muy extensa, están los que quieren salir, están los que dicen no, mejor nos quedamos. Están las cuestiones políticas, está la inseguridad, está la falta de trabajo, está la necesidad que hay, ¿no? La necesidad económica, la necesidad de alimento, la necesidad de salud, y muchas veces nos cargamos con todo eso, ¿no? Todo lo que está pasando y tenemos razones, es lógico, sería lógico, ¿no? Y no solamente con eso, ¿no? Nos cargamos con lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida diaria, porque nuestra situación es diferente para cada uno, ¿no? No todos tenemos las mismas situaciones, tenemos que vivir las mismas situaciones, tenemos los mismos problemas. Lo mismo que nuestro pasado a veces, y más en estas situaciones así que estamos viviendo, ¿no? Yo digo, esta cuarentena, ¿no? Este encierro, a veces también lleva a que uno por ahí recurra al pasado o caiga, ¿no? En volver o mirar al pasado, ¿no? Y son muchas cuestiones, ¿no? Muchas cuestiones por las cuales nosotros nos podemos cargar, ¿no? Y el cargarnos, ¿no? Dice, el cargarnos, el llevar todo ese peso, nos lleva al desánimo, ¿no? Así también dice, despojémonos de todo peso y del pecado, ¿no? Porque también uno en estas situaciones también se equivoca, también comete errores y se da cuenta de esos errores, ¿no? Y también pecamos, seguimos pecando porque somos humanos, somos de carne y sangre, digo yo, ¿no? Entonces, todo eso hace que uno se cargue y que termine en el desánimo, en el desaliento, ¿no? Ese es el primer consejo que nos da el Señor a través de esta palabra hoy. Es decir, si bien la dio en ese tiempo, hoy nos la da para nosotros, ¿no? Que no nos carguemos con todo lo que está pasando, que no nos carguemos y que podamos soltar, despojarnos de todo eso, ¿no? Y descansar en Él, que es lo que Él nos pide, ¿no? Y después dice, el segundo consejo dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. Y acá quiere decir que tenemos que seguir, porque tenemos que seguir. No podemos decir, bueno, ya está, nos quedamos acá y no pasa nada más, y porque yo me quedo quieta, las cosas van a cambiar. No, o no va a pasar nada más, no. El Señor nos dice que sigamos caminando, que corramos, pero pacientemente, es decir, esperando con paciencia, sabiendo esperar la respuesta de Dios, los tiempos de Dios y creyendo y esperando el cumplimiento de sus promesas, ¿no? Porque para eso tenemos la palabra. Él nos dio promesas y nosotros tenemos que creerlas, ¿no? No solamente leerlas, escucharlas a través de una meditación, de una predicación, sino creerlas, por sobre todas las cosas, creerlas y esperarlas, ¿no? Esperar el cumplimiento de esas promesas confiados, pero confiados en el Señor, ¿no? Y después dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y el tercer consejo sería no desmayar ante el sufrimiento, ¿no? Y yo sé que muchos están y estamos sufriendo, porque esta situación no es común, no es normal. Esto fue de improviso para todos, ¿no? A todos nos tomó por sorpresa, ¿no? Entonces nos dice que no desmayemos ante las los sufrimientos, ante las dificultades, las aflicciones. Y dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pero
para esto dice algo antes, dice considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él dio su vida por nosotros, Él sufrió, se entregó por cada uno de nosotros y dice para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él es el único que puede sostenernos, Él es el único que puede darnos ese aliento, ese consuelo, esa fortaleza que nosotros no tenemos en estos momentos, ¿no? Y esos tres consejos nos da el Señor a partir de esta palabra, ¿no? Y yo entendía esto, ¿no? Que tener fe y confianza es mirar a Cristo. Es como dice su palabra, puestos los ojos en Jesús, es poner nuestra mirada, nuestros ojos en Jesús. Si uno va a la lógica y con todo lo que está pasando, a mí, por más que me digan lo que me digan, nadie me va a poder ayudar a pasar la situación que yo personalmente estoy pasando o cualquier otro, ¿no? El que nos digan algo no nos va a ayudar, nadie puede humanamente ayudarnos a pasar por lo que tenemos que pasar. Solamente el Señor es el que nos da la fortaleza, el Señor es el que nos sostiene, ¿no? El Señor dice que está para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Podemos desanimarnos un poco, pero no desmayar nunca, porque Él siempre está para sostenernos, ¿no? Y esta palabra me llegó mucho, ¿no? Me llegó mucho porque a veces esto que estamos viviendo hace también, ¿no? Que uno caiga en el desánimo. Y el desánimo, el desaliento es la oportunidad para que el enemigo nos robe la fe, ¿no? La fe es nuestro escudo, es lo que hace que yo pueda defenderme de los dardos del enemigo, ¿no? Y los dardos pueden venir en forma de pensamientos, pueden venir en forma de ataques de otro, puede venir en forma de lo que yo escucho, de lo que está pasando en el país, en el mundo. Puede venir de distintas maneras, pero esos son los ataques, los dardos del enemigo. Y la fe es lo que a nosotros nos ayuda a sostenernos, ¿no? A protegernos, mejor dicho. El que nos sostiene es el Señor, ¿no? Y yo decía, yo creo que muchos pasaron por situaciones difíciles en la vida, ¿no? A mí me tocó atravesar varias situaciones difíciles y siempre me puse, es decir, cuando me pasan estas cosas, ¿no? Y recibo palabra, ¿no? De parte del Señor como ahora, ¿no? De que lo mire a Él. Miro un poquito para atrás, pero miro solamente para ver de dónde me sacó. Miro para ver que si me sacó de eso, que si yo pude salir de ahí y hoy estoy hablando de él, es porque hoy mismo también me puede sostener y me va a seguir sosteniendo ante todo lo que tenga que pasar, ¿no? Y esa es nuestra seguridad y esa tiene que ser nuestra confianza, ¿no? Que si lo miramos a Él, es Él el que nos va a ayudar, pero lo tenemos que buscar a Él, ¿no? Y sabemos que esto también es un proceso, esto es personal, esto por más que yo les diga, sí, pasé por tal situación y el Señor me sacó y lo diga con esa seguridad, porque realmente lo siento, fue así, lo viví, esta experiencia yo no se la puedo pasar a otro, ¿no? Esto es personal, cada uno tiene esta experiencia, la tuvo, la tiene y la puede tener con el Señor, de ver que Él nos ayuda en todas las situaciones que tengamos que pasar, que Él está siempre para socorrernos, ¿no? Que Él siempre es nuestra, como dice la palabra, es nuestra fortaleza y es nuestro escudo, que no nos olvidemos de eso, porque yo digo, estamos en este mundo y no somos de este mundo, pero estamos en este mundo y es normal que nos pase, ¿no? Que nos desalentemos, que por momentos nos sintamos tristes, pero que no nos olvidemos que está Él para fortalecernos. Y como dice la palabra, que podamos poner nuestros ojos en Él, ¿no? Que Él es el que nos va a ayudar. Y para terminar, quería compartir una palabra que ayer me compartieron y que, bueno, tiene que ver con lo que también estamos hablando. Y está en Colosenses, capítulo 1, versículo 20, y dice así:
y por medio de él reconciliar, y estamos hablando de Cristo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El Señor murió por cada uno de nosotros y por medio de su sangre, del sacrificio que él hizo, tenemos paz. Y es esa paz que no es del mundo, que es una paz verdadera, es cierta, es una paz que está escrita en la palabra, que dice que sobrepasa todo entendimiento humano, y sobrepasa todo entendimiento humano porque en el medio de los conflictos, de los problemas, de las situaciones difíciles, tenemos paz. Pero esa paz la podemos tener solamente si estamos mirando a Cristo, solamente si lo estamos mirando a Él, ¿no? Es lo que tenemos, es lo mejor que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos a este buen Dios que nos da paz y que nos da gozo, ¿no? Que no nos olvidemos de esto. Y si hay alguien ahí que no conoce al Señor, yo lo invito a recibir a este buen Dios de quien estamos hablando, al Señor Jesús en su corazón, y una vez que lo reciben en su corazón con esta oración, que yo siempre digo que es breve, sencilla, pero es poderosa si yo la hago creyendo, ¿no? Si la hacen creyendo, pasamos, el que recibe a Cristo en su corazón pasa a ser hijo de Dios, ¿no? Y ya ahí la relación es diferente. Y el Señor escucha nuestras oraciones, ¿no? Pero también está en nosotros el buscarlo, ¿no? Él dice que quiere que lo busquemos, ¿no? Él está, pero quiere que lo busquemos, ¿no? Entonces, si puede repetir conmigo esta oración cortita y cerremos nuestros ojos y dice así: amado Señor Jesús, te doy gracias por estar ante tu presencia, por recibir esta palabra, que es palabra de vida. Hoy me decido y te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Yo te pido que perdones todos mis pecados y que cortes toda maldición generacional y que a partir de hoy me alcancen tus bendiciones. Amén. Bueno, hermanos, les deseo un hermoso y excelente día. Dios los bendiga y hasta pronto.